Bienvenidos queridos amigos a nuestra tercera cápsula. Jesucristo restaura el plan original de Dios en el hombre. El día de ayer terminamos con esta pregunta: ¿qué pasa con el plan original del Creador para el hombre? ¿En qué momento se pierde la luz, la claridad de la inmensa dignidad del ser humano? ¿Por qué el ser humano, imagen y semejanza de Dios, se vuelve contra el propio hombre y olvida su verdadera esencia? ¿La humanidad necesita ser restaurada? ¿Verdaderamente un plan de redención, de restauración, de salvación es necesario? Jesucristo es el plan. Seguramente en el camino de nuestra vida nos surge la necesidad de entender nuestra fe, incluso desde aquello que nos parece más sencillo, porque siempre lo hemos escuchado, y me refiero precisamente a esta afirmación de nuestra fe, que sin duda hemos escuchado o dicho muchas veces: Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo ha venido para salvarnos. Pero nos preguntamos, ¿en qué vida cotidiana, cómo entender esta realidad de salvación? Si los seres humanos hemos desfigurado el plan original de Dios sobre el hombre, ¿cómo es que Jesucristo restaura ese plan? ¿Qué es lo que celebramos en Semana Santa? Queridos amigos jóvenes, les invito a reflexionar lo siguiente. Quienes creemos en Jesucristo, reconocemos el verdadero ser del hombre. Solo se esclarece en el ser de Cristo Jesús, encarnado entre nosotros. Es su persona, en su vida, que el proyecto del Padre se revela con claridad y el Espíritu Santo nos ayuda a comprender. Nuestra medida como seres humanos es Jesucristo Redentor. Él es la buena noticia. Los cristianos sabemos que llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Jesús es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Su encarnación, su vida, su predicación, su muerte, su resurrección y el envío de su Espíritu nos da certeza de su compromiso incondicional con cada uno de nosotros. Su persona, Él es el sí de Dios a los hombres, la fidelidad de Dios a su proyecto original. Somos sus hijos, su familia, su comunidad, su pueblo. Estimados amigos jóvenes, creer en esta fundamental verdad: el plan original de Dios sobre el hombre se ha desfigurado, ha sido constantemente destruido, y aceptar que Jesucristo es el Salvador, Él restaura la vida del ser humano. Seguramente no es fácil, y hoy más que nunca nos preguntamos: ¿cómo anunciar a Jesucristo Redentor en un mundo donde el hombre se concibe autosuficiente, centrado en sus potencialidades? ¿Cómo hablar de redención a una cultura recelosa de redentores porque dice que ha encontrado en sí misma las respuestas al deseo de la felicidad? ¿Cómo presentar al Redentor cuando nuestros contemporáneos desconfían tanto de muchos redentores? ¿O en qué mundo de la política y la economía se ofrecen como una solución a todos los problemas? El lenguaje utilizado tradicionalmente no es fácil de entender. Originalmente se ha hablado de redención, salvación, centrada casi exclusivamente en la muerte en la cruz de Jesucristo, que con ella pagó nuestros pecados y nos limpió de nuestras culpas. ¿Cómo entender de una manera más cercana la redención? Estimados amigos, para entender este misterio de salvación, necesitamos encontrarnos con el Dios de Jesucristo. Necesitamos ir al Evangelio, porque solamente desde allí podemos comprender quiénes somos y a qué estamos llamados. Para recuperar una sana visión del ser humano, hemos de hacerlo desde la contemplación del misterio de Cristo Redentor. Encontrarnos con Jesucristo nos permitirá encontrar en Él una imagen del hombre que reconozca la bondad original
con la que fuimos creados, en libertad y para el bien, pero también nos permitirá contemplar cuando fracturamos nuestro ser interiormente. El misterio de la redención, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que queremos decir con la afirmación de que Jesucristo nos ha redimido o nos ha salvado? ¿Qué corresponde como seres humanos y discípulos a la obra de la redención? El acontecimiento de Jesucristo es todo redentor. Desde la creación del universo, su encarnación, su predicación y su praxis del reino de Dios, la conformación de su comunidad de discípulos, su muerte y su resurrección, la comunicación de su espíritu, su presencia como resucitado en el mundo, en la humanidad. La redención hace referencia a rescate, liberación de una situación negativa, de modo que en la obra de salvación de Jesucristo, la redención es uno de los momentos del proceso. El anuncio de salvación es la misma persona de Jesucristo. No podemos cansarnos de repetir que Jesucristo es nuestra verdad y la verdad que tenemos para comunicar a los hombres y mujeres de hoy. Hay que volver a Jesucristo. Hay que conocerlo como si fuera la primera vez que oímos hablar de Él. Hay que recuperar sus palabras con buenas y con nuevas. Hay que redescubrir la pasión que envolvió a aquellos primeros hombres que lo escuchaban y que transformaron su vida por Él. Por sus palabras vivas y frescas, encontraron un tesoro por el que todo lo demás podía ser dejado a un lado. Hay que volver a Jesús, a reenamorarnos de Él. Toda la vida de Jesús es redentora, es salvadora. Jesús se ha hecho niño y ha nacido en un pesebre de Judá, al no encontrar posada en la ranchería. Con ese gesto de humanidad nos enseña la pequeñez y la pobreza. No son situaciones que Dios quisiera para sus hijos. Este gesto de Dios nos enseña que la pobreza que lleva hasta Él es la pobreza que uno elige, no la que el hombre sufre como consecuencia de la injusticia y de la ambición de otros. De recién nacido, vivió junto a su familia la experiencia del migrante refugiado. La familia de Nazaret es el signo de fortaleza para todas las familias que sufren, dejando su lugar de origen por razones de seguridad o buscando mejores condiciones de vida. El bautismo de Jesús marca el inicio de la nueva etapa de su vida. Esta es la etapa estará marcada por su dedicación plena al servir a Dios, a su Padre y al proyecto de Dios. El inicio de su ministerio en Galilea muestra que la realidad del reino de Dios involucra a todos. Llama a sus discípulos, que nos enseña que en lo más profundo del corazón de Dios está el anhelo de invitarnos a ser hermanos. Para salvarnos, Jesucristo no se ha limitado a mostrarnos el camino para encontrar a Dios. Cristo, más bien, para abrirnos la puerta de la liberación, se ha convertido Él mismo en el camino. Yo soy el camino. Cristo es la salvación, porque ha asumido nuestra humanidad integral y vivió una vida humana plena, en comunión con el Padre y con los hermanos. La salvación consiste en incorporarnos a nosotros mismos en su vida, recibiendo su Espíritu. Él es, al mismo tiempo, el Salvador y la salvación. La vida toda de Jesús, su persona, su propuesta en la obra de la redención, de salvación, de ser salvado por Jesús, consiste en permitir que reconstruya el plan original de Dios en cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana. Es dejarse liberar y al mismo tiempo es corresponder a una vida de personas libres, coherentes con el proyecto para el cual fuimos creados. Entonces, queridos amigos, vale la pena celebrar la Semana Santa. Sí, pues celebramos el culmen de este proyecto de salvación, que es la vida de Jesús el Señor. Feliz vivencia en estos días venideros. Dejemos que el Señor restaure nuestra familia, nuestra persona, nuestra sociedad.
Dios los bendiga. Mañana por la tarde inicia el Triduo Pascual.